Hola chicos, continuamos con los temas y el tema que vamos a estar revisando esta sesión va a ser un tema de farmacología. Vamos a revisar un medicamento, propiamente un medicamento antiarrítmico conocido como amiodarona. Vamos a comenzar revisando un poquito el mecanismo de acción. Recordemos que el mecanismo de acción se va a referir a cómo actúa como tal el medicamento en el organismo. Y vamos a ver que tiene una acción directa en el miocardio. ¿Cuál es el miocardio? Bueno, va a ser la capa del corazón propiamente que contiene el músculo cardíaco, es decir, el que lleva como tal esa acción de bombeo del corazón. Y va a actuar en el miocardio, retrasando la despolarización y aumentando la duración del potencial de acción. Como ya habíamos visto, las únicas células del cuerpo que son propiamente excitables, que quiere decir que tienen esa capacidad de producir potenciales de acción o toques, descargas eléctricas, por así decirlo, van a ser las neuronas y las fibras musculares. Entonces, si ya habíamos dicho que el miocardio va a ser la capa muscular del corazón, bueno, pues va a actuar sobre todo retrasando la despolarización. ¿Qué quiere decir? Que va a hacer que disminuya como tal esa velocidad con la que se va a iniciar como tal ese choquecito, ese potencial de acción. Y va a aumentar la duración del potencial de acción, es decir, del choquecito. ¿Por qué? Porque si ya habíamos dicho que la amiodarona es un medicamento antiarrítmico, lo que va a hacer es que no se inicien tantos choquecitos, es decir, que no empiece tan rápido la despolarización, que llegue a generar el potencial de acción, y que el potencial de acción que ya se generó no sea rápido, no sea breve, porque es cuando comienzan los choquecitos descontrolados y se genera la arritmia. Es decir, que ese potencial de acción que realmente se genere, bueno, que tenga una duración un poquito más prolongada, que realmente sea efectivo. Va a inhibir la forma no competitiva de los receptores alfa y beta y posee propiedades vagolíticas y bloqueantes de los canales de calcio, debido a que los canales o propiamente los iones de calcio van a tener la función como tal de excitar las fibras musculares, es decir, de ayudarles o darles ese choquecito eléctrico para la contracción muscular. Vamos a revisar un poco las indicaciones terapéuticas, es decir, aquellas situaciones en las que está indicada la administración de amiodarona. Y bueno, como ya habíamos dicho antes, la amiodarona es un medicamento antiarrítmico. ¿Qué quiere decir? Que entonces una de las indicaciones terapéuticas va a ser el tratamiento de arritmias graves, sobre todo cuando esa arritmia no responda a otros fármacos antiarrítmicos. También sobre todo cuando tengamos arritmias asociadas al síndrome de Wolff-Parkinson-White y a la prevención de la fibrilación o flutter auricular. Vamos a revisar un poco la posología, es decir, las dosis y el medicamento. Y bueno, vamos a comenzar con la vía oral. La vía oral se va a utilizar sobre todo cuando el tratamiento debe de ser prolongado y cuando se tenga que establecer como tal una estabilización. Al principio se inicia con 600 miligramos al día, pero también tiene que haber un periodo de descanso de más o menos 2 días a la semana. La vía intravenosa se utiliza sobre todo en urgencias, es decir, cuando se necesita una respuesta rápida, como por ejemplo en la reanimación cardiopulmonar. Y bueno, para la resucitación cardiopulmonar, en el tratamiento de la fibrilación ventricular, sobre todo cuando no responde a la desfibrilación, la dosis inicial, es decir, la primera dosis que se le va a pasar, van a ser de 300 miligramos y tienen que estar diluidos en 20 miligramos de dextrosa al 5%. Deben de ser inyectados rápidamente. Si esta dosis inicial, digamos, no funciona o no tiene los efectos deseados, podemos comenzar a considerar una dosis adicional de 150 miligramos, es decir, la mitad de la dosis inicial, que recordemos fueron 300 miligramos, y sobre todo si la fibrilación también es persistente.
vamos a ver un poquito el modo de administración y ya habíamos revisado propiamente dos, la vía oral y la vía intravenosa. Bueno, la vía oral, realmente la administración de amiodarona, tiene que checarse. ¿Por qué? Porque con alimentos incrementa la velocidad y la cantidad absorbida de esta. ¿Qué quiere decir? Que con alimentos es más fácil que el medicamento se absorba a nivel plasmático y que los efectos, digamos, sean más rápidos. Es por eso que se administra con dextrosa al 5%, porque tiene una acción todavía aún más rápida, una absorción mm, más veloz. Y bueno, en vía intravenosa se empleará cuando sea necesaria una respuesta rápida, como ya habíamos dicho en urgencias. Y deben utilizarse en unidades con medios adecuados en monitorización cardíaca y reanimación cardiopulmonar. En monitorización cardíaca, porque ya habíamos dicho que justamente va a ser que esos choquecitos que no se inician tan rápido los potenciales de acción en el corazón y que esos potenciales que se generen pues realmente sean un poquito más prolongados, ¿no? Que sean eficaces. Entonces, ¿qué pasa si a lo mejor damos una dosis más elevada? Bueno, que puede haber hipotensión, puede haber bradicardia e incluso puede caer en paro. Vamos a revisar un poquito las contraindicaciones, es decir, aquellas situaciones en las que no se debe de administrar la amiodarona. Y para empezar tenemos hipersensibilidad al yodo, yodina o a la amiodarona como tal. Y por hipersensibilidad recordemos que queremos decir alergia. Eh, También va a estar contraindicado en la bradicardia sinusal. Recordemos que el nodo sinusal es tal cual el marcapasos natural del corazón, es decir, eh, aquel que provee esos choquecitos eléctricos, ¿no? Esa energía. Entonces, y bradicardia se refiere propiamente digamos, a esa frecuencia cardíaca baja. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tenemos niveles bajos en el nodo sinusal, realmente lo que pasa en la miodarona, como ya habíamos dicho, es primero no iniciar potenciales de acción eh, rápidamente, como en las arritmias, y esos potenciales de acción, pues que duren más, que sean eficaces. Entonces, ¿qué pasa si de por sí ya los teníamos bajos? Bueno, puede caer en paro. Lo mismo pasa con el bloqueo sinoauricular, en enfermedad del nodo sinusal, en el trastorno de conducción y en el embarazo y en la lactancia realmente es porque sí tienen efectos tóxicos, realmente sí afecta al feto como tal, pero se puede utilizar siempre y cuando los beneficios superen a los riesgos. Vamos a checar un poco las advertencias y precauciones, es decir, aquellas situaciones en las que tienes que poner mayor atención al momento de administrar la miodarona. Para empezar tenemos los trastornos cardíacos, por lo que ya habíamos dicho antes, por ejemplo, del nodo sinusal. Los trastornos electrolíticos, ¿por qué? Porque lo habíamos dicho en otros videos que justamente algunos electrolitos tienen como tal esa función de excitar el músculo. En insuficiencia hepática, en trastornos respiratorios, en neuropatía sensorimotora, en anestesia y en trastornos oculares. También hay que mencionar un punto muy importante y es que al momento de administrar la miodarona hay que revisar sobre todo los antecedentes de la persona, sobre todo a nivel endocrino. ¿Por qué? Porque el paciente tiene riesgo de hipotiroidismo o de hipertiroidismo, sobre todo si tiene antecedentes tiroideos, entonces es una parte sumamente importante. Y recordemos que una de las primeras cosas que vimos fue que se administra miodarona cuando ya hay una arritmia grave, que realmente no tuvo efecto o no reaccionó a otros antiarrítmicos. El embarazo, como ya habíamos dicho, eh, tiene un riesgo en la alteración de la tiroides, justamente, es decir, que sí va a causar daños en el feto, pero bueno, se puede utilizar si los beneficios superan a los riesgos. También otro punto muy importante que se debe de mencionar al paciente y sobre todo tenerlo en cuenta como personal de la salud
Son los efectos sobre la capacidad de conducir y de manejar maquinaria peligrosa, pesada, o a lo mejor que pudiera poner en riesgo la integridad tanto del paciente como de los demás. ¿Por qué? Porque realmente sí afecta la capacidad de, digamos, de reaccionar. Y bueno, ya para finalizar vamos a ver un poco las reacciones adversas, es decir, aquellos efectos secundarios que pudieran em, suceder a causa de la a causa o a consecuencia de la administración de amiodarona, perdón. Para empezar tenemos la bradicardia o la hipotensión. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que a lo mejor si administramos una dosis un poquito más elevada de lo que realmente necesita el paciente, pues sí, justamente va a ser que no se inician tantos potenciales de acción en el corazón y que los que se están generando se prolonguen, bueno, pues obviamente puede bajar tanto la frecuencia cardíaca como la tensión arterial. Puede producir hipotiroidismo o hipertiroidismo, como ya habíamos dicho. Puede ocasionar problemas en los ojos, problemas oftálmicos, sobre todo porque ahí se forman microdepósitos corneales. Puede haber náuseas, vómitos, alteraciones del gusto. eh, Puede haber pesadillas, alteraciones del sueño. Puede haber edema, necrosis, flebitis. Y bueno, estas son solo algunas de las cosas, pero sí tenemos que tener muchísimo cuidado al momento de administrar amiodarona.